Dios los bendiga, hermanos amados, tengan ustedes muy buenas noches. Queremos bendecirlos, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y de verdad deseamos con todo nuestro corazón que el Padre pueda esta noche bendecirlos, pueda también llenar su alma, porque la palabra del Señor dice que es tan costosa nuestra alma que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestras almas en una recuperación total. Así que deseamos, le digo, con todo nuestro corazón, a nombre del Señor, que su alma, que su espíritu, que su cuerpo pueda ser restaurado, recuperado, y que todos nosotros podamos entender, comprender la voluntad del Señor para esta última etapa de la iglesia que nos ha tocado vivir. Así que le doy la más cordial bienvenida. Es para mí de verdad un honor, es un privilegio poder compartir con todos ustedes ahí desde la comodidad de su hogar, desde su casa, podamos estar todos juntos, podamos estar recibiendo la palabra, podamos estarnos conectando a través de este medio y permanecer en ese link, ¿verdad? En ese contacto, para que podamos ser edificados, podamos acrecentar y cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. De que lleguemos a la estatura, de que lleguemos a la medida del varón perfecto, dice la palabra, para que, bueno, cuando el Señor Jesucristo vuelva, no nos halle a desmedida, ¿verdad? No nos haya destiempo, no nos halle faltos de algunas cosas, sino que ha comenzado, creo yo, para la iglesia, el Señor Jesucristo, una carrera en la cual tenemos que acelerarnos, crecer, investigar. Leí el otro día un comentario muy interesante que me llamó la atención. Bueno, al principio parecía un poco como que hasta ofensivo, ¿verdad? Decía que leer la Biblia es aburrida. Entonces yo dije, a primeras luces dije, ¿quién ha escrito semejante barbaridad, verdad? Y yo dije, esto es blasfemia, ¿verdad? Con ganas de arrancarnos la ropa. Y cuando decía el encabezado, leer la Biblia es aburrida. Entonces yo dije, ¿por qué habrán escrito esto? Cuando empiezo a leer todo el comentario decía, leer la Biblia es aburrida, estudiarla es una bendición. Entonces ahí yo entendí que de verdad para la gente que la Biblia se le ha convertido en algo tedioso, algo aburridor, como que no le entiendo, no le comprendo, pues usted tiene toda la razón del mundo. Porque la Biblia dice que no hay que leerla, la Biblia dice que hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Así que le digo, en esta etapa final que la iglesia le ha tocado vivir, tenemos que acelerarnos, tenemos que correr, tenemos que avanzar, tenemos que aprovechar el tiempo, ganar el tiempo que hemos perdido. Por eso la Biblia dice, hermano, en los profetas menores, dice que el Señor dice que nos devolvería los años que se comió el saltón y el revoltón. Los años, o sea, nos está devolviendo tiempos. Está permitiendo que vivamos tiempos para que podamos definitivamente acrecentarnos, podamos crecer a la estatura del varón perfecto creado según el Señor. Así que bienvenido esta noche para que podamos compartir la palabra y nosotros a través de esta enseñanza podamos añadir algo más en su vida, añadir un poquito más para que vaya acrecentándose, podamos ponerle, embellecer a la novia, podamos, ¿qué le digo? Trabajar el espíritu suyo, podamos trabajar el alma a través de la palabra y el espíritu de Dios en su vida, porque es el único que lo puede hacer, definitivamente otro no lo va a hacer, y esto pueda llegar a una bendición plena, a una bendición total. Entonces esta noche quiero hablarle, así tal vez haciendo un breve, ¿qué le digo? Una breve continuación, si vale el término, de lo que estuvimos compartiendo el día domingo acerca de la permanencia. Si usted no estuvo, le hago un breve repaso así de pincelazo. Y qué importante es que el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la Biblia, que se posó en el Señor Jesucristo, pero dice que permaneció. Esa es la palabra que me ha llamado la atención y todavía la continuamos hoy día en otras facetas para compartirla. Pero qué importante es que no solamente nosotros hayamos un día recibido al Espíritu de Dios, hayamos tenido una visitación, haya la paloma posado en nosotros, sino que lo importante es que haya permanecido en nosotros. Por eso el Espíritu, el Señor le dijo al profeta Juan, en quien veas quien se pose la paloma y permanezca, Él es, le dijo. Entonces le hemos venido diciendo el día domingo que hay muchas personas que definitivamente han recibido el Espíritu de Dios, pero lo espantan con sus actitudes, espantan la paloma.
espantan la permanencia de la paloma. Y como dijo el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Hijo de Dios, dijo, apartaos de mí, nada pueden hacer. Entonces, hay una urgencia en que todos nosotros tengamos esa permanencia del Espíritu y nosotros permanezcamos en la conducta del Cordero. Por eso, hermano amado, la paloma busca corderos donde posar, la paloma busca corderos donde pueda permanecer. Así que continuemos hablando acerca de la permanencia, que creo yo es vital para que podamos todos juntos ser edificados. Esta noche quiero leerle el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 y el verso 17. Mire, usted sabe que los últimos tiempos nos han alcanzado. Las últimas horas, los últimos días definitivamente nos han alcanzado. Y para que nosotros terminemos airosos, esta última etapa de la iglesia, esta última milla que nos ha tocado correr a todos nosotros, es menester, es urgente que podamos permanecer en aquellas cosas que hemos aprendido. La Biblia habla de que permanezcamos en la doctrina, permanezcamos en el amor, que permanezcamos en la fe, que permanezcamos en varias cosas. Pero definitivamente yo creo que tenemos que permanecer, básicamente, si vale el término, es en la vida, en el carácter, en la actitud del Cordero. En otras palabras, ser como Cristo era. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan que si nosotros decimos que estamos como Él, con Él, dice que debemos andar como Él anduvo. Entonces, no sirve mucho que nosotros vayamos o asistamos a una iglesia solamente. No sirve mucho que nosotros conozcamos buenas citas bíblicas. No sirve mucho la vida de conocimiento. Lo que sí sirve es la vida de conocimiento más la vida de una vivencia. Esas dos cosas son vitales para que tengamos la genética, la característica, tengamos el carácter, la conducta del Cordero. Eso va a hacer en nuestras vidas definitivamente que el Espíritu de Dios pose en nosotros, y si el Espíritu de Dios vive en mí, entonces yo voy a poder decir, como dice la Escritura, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, qué impresionante es que usted y yo podamos comprender que la vida en el Espíritu es más sencilla. Por eso hay batallas que nosotros llevamos porque las estamos librando solos. No hay una ayuda porque espantamos al Espíritu, espantamos la paloma. Pero cuando yo vivo la vida del Cordero, el Espíritu de Dios en forma de paloma, así como en el tiempo del Señor Jesucristo, posa sobre mí y permanece en mí, ahí se activa la palabra. Cuando dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino que las armas que tenemos son, dice, espirituales. ¿Y qué arma espiritual voy a usar si la esencia, lo que activa estas armas espirituales, que es la permanencia de la paloma en mí, no está? Entonces, por eso tenemos una gran responsabilidad todos nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos aceptado y que hemos sido aceptados por Él. Tenemos una gran urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? De llevar una vida como el Cordero. Le vuelvo a repetir, no me voy a cansar. La paloma busca corderos donde reposar, donde permanecer, para que llevemos una vida de victoria. Por eso es que nuestro bendito Cristo Salvador tuvo tantas victorias, ¿verdad? No tuvo una sola derrota. Él constantemente ganaba, él constantemente triunfaba, él constantemente le salía bien todas las cosas, porque él llevaba una vida del Espíritu. La paloma vino sobre él, posó sobre él, y la Biblia dice que permaneció en él. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 y el verso 17, que es importantísimo para que lo podamos leer. Dice la Biblia: pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice así, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esto es importante porque aquí otra vez se vuelve a recalcar la palabra permanencia. Esa es la palabra que se vuelve a recalcar, la palabra
permanencia. Si ustedes permanecen, dice la Escritura, y nosotros los que estamos vivos, que permanezcamos, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Entonces, mire qué importante es que nosotros podamos ponerle mucho ojo a la permanencia, ponerle mucho ojo a la fidelidad, ponerle mucho ojo a la culminación de nuestra vida en fe. Porque déjeme decirle que a lo largo de toda la historia, la Biblia, a lo largo de nuestras propias familias, nuestra ascendencia, siempre, creo yo, hemos dejado cosas inconclusas. Quizás estudios, quizás usted dejó cosas a medias, dejó, no sé, no concluyó algunas cosas, no cerró algunas cosas. ¿Cuántos se han graduado pero no se han titulado cuando ya estaban a un paso de hacerlo? ¿Cuántos faltando meses para terminar una carrera la dejaron, no concluyeron? Y esa es una característica, creo yo, de muchos de nosotros que vivimos esta parte del mundo, ¿verdad? Dejamos muchas cosas inconclusas. Entonces, esa forma de vida, esa cultura de ser inconcluso, una cultura de la no permanencia, afecta nuestras vidas, pero más va a afectar si definitivamente nosotros no permanecemos en el Señor. Eso sí que va a ser mucho más difícil. Entonces, quiero que entienda cuando dice aquí en el libro de Tesalonicenses, pero nosotros, dice, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Esta palabra permanecer viene de una palabra griega que quiere decir perilipeipo, que significa los que hayamos sobrevivido. ¿A qué? A los ataques, a la duda, a la incredulidad. Dice que también significa salir encima de. O sea, permanecer es salir encima de los problemas, salir encima de las deudas, salir encima de las enfermedades, salir encima del dolor, salir encima de, significa permanecer. Y en pocas palabras, mi amado hermano, nosotros creo que fuimos diseñados ya, cuando permanecemos en Él, el auxilio del Espíritu de Dios viene para que podamos sobresalir de aquellos acontecimientos. Podamos salir, eso es importante, salir de todas aquellas vicisitudes que a veces, tormentas que a veces vienen sobre nuestra vida. También significa permanecer a pesar de, mire, hay algo que me llamó mucho la atención porque la fe, yo he leído algunos comentarios por ahí que dicen la fe es aquello que va a traer lo que tú quieres y no dice eso la palabra del Señor. Desgraciadamente hay una cristiandad que vive bajo una ignorancia de la palabra, como alguien dijo por ahí, hay analfabetos bíblicos que abundan en todas las redes sociales, por lo menos ahora, que dicen cosas que no están en la palabra del Señor. Hay citas bíblicas que solamente quieren manosear el alma, quieren motivar a la gente, pero no la quieren transformar, porque la palabra no es motivadora, la palabra es transformadora. Entonces hay gente que dice, la fe va a traer todo lo que tú quieres. Por la fe vas a tener todo lo que tú deseas, pero no es así. La Biblia no dice eso. Dice que la fe sirve básicamente para agradarle al Señor. No dice que la fe atrae cosas. No dice que la fe nos va a dar lo que nosotros queremos. Dice que la fe, básicamente, le digo, en su primer efecto, si usted quiere, la fe sirve para agradar a Dios, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, el capítulo que le digo, clave de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe no está puesta para yo decir, yo quiero un carro y yo lo quiero, lo creo en el nombre de Jesús, lo tomo, lo recibo, lo decreto y ahí viene mi carro. Mire, yo dudaría mucho porque eso no dice la Escritura. Dice la Biblia que la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, pero dice que es una espera. Pero dice que el primer efecto, por eso le digo, el primer efecto de la fe es que yo le agrade a Dios. Ese es el primer efecto. Y a lo largo de la Escritura usted va a poder leer del capítulo 11 de Hebreos que hubo gente que tuvieron muertos, volvieron a la vida, ganaron batallas, etcétera, etcétera. Y usted puede decir, gloria a Dios, en eso nos basamos. Perfecto, no hay ningún problema. Pero dice un poco más adelante en el mismo libro de los Hebreos, dice que muchos no recibieron lo prometido.
Se murieron, pero no recibieron lo prometido. Entonces, déjeme decirle que la fe no solamente es para recibir, para tener lo que yo quiero. No. La fe básicamente es para agradarle a Dios. Así como le pasó, ¿verdad?, en la palabra del Señor a esta gente que dice que no recibieron lo prometido. Creyeron en Dios, pero se quedaron con las manos vacías. Entonces Dios hace una declaración y les da un título impresionante. Les dice, el mundo no era digno de ellos. Mano, un mundo indigno de gente sin nada en las manos. Qué impresionante. Pero hoy día queremos medir la fe según la prosperidad de la gente, según la bendición que tienen. Este hombre tiene mucha fe, mire cómo Dios lo ha bendecido. O esta mujer tiene tanta fe, mire cómo ha vendido su producto. Eso es fe. Perdóneme, hermano, la fe básicamente en su esencia sirve para agradarle a Dios. Número uno. Número dos, Dios en su misericordia puede darle lo que usted en su corazón anhela. Pero número tres, dice que hay gente que no recibe lo que ha pedido. Entonces yo me puedo dar cuenta que dentro de todo esto, hermano amado, hay una ignorancia bíblica. Por eso hay gente que no permanece, porque dice, yo he ido a la iglesia, pastor, mire, yo he llorado y he orado, he clamado, pero no he recibido lo que yo quería. Y como que hasta se decepcionan de Dios, se decepcionan de los hermanos, se decepcionan de las iglesias, porque no conocen la escritura, la leen, pero no la estudian. Y le vuelvo a repetir, me gustó mucho ese comentario que leí por ahí. La palabra de Dios no es para leer. No, si usted quiere leer la Biblia, se va a aburrir. Eso me gustó mucho. Pero si usted la estudia, usted va a quedar impresionado. Su vida va a cambiar. Así que hoy le pongo un parámetro mucho más elevado. Ya no lea la Biblia, estudie la palabra de Dios. Entonces, vayamos avanzando un poco más. Entonces, la palabra permanecer es permanecer a pesar de, ir más allá de, es sobrevivir a algo, es salir encima de. Eso es la palabra permanecer. Y la Biblia dice que el que permanece hasta el fin será salvo. El que sobrevive, el que sobresale, el que permanece a pesar de, sería salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son, creo yo, importantísimas, porque lo que tenemos que hacer es la permanencia. Y mire, a mí me gustó mucho porque la permanencia, lo que produce en nosotros permanecer en algo, no siempre nos va ascendiendo. La permanencia nunca nos pone en un mismo nivel. La permanencia nunca nos pone en un nivel igualitario al que nosotros habíamos comenzado. Permanecer en algo no nos mantiene, no nos mantiene mediocres. Permanecer no nos mantiene pobres. Permanecer no nos mantiene, ¿qué le digo?, en degradación. La permanencia tiende a que nosotros ascendamos. Por eso es que usted a veces ha orado y a veces no ha orado, a veces ha tenido victoria, a veces ha tenido derrota, a veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal, y a veces ni siquiera es culpa de don diablo. A veces el problema es que yo no he permanecido en la palabra, no he permanecido en la presencia, no he dejado que el espíritu, la paloma, permanezca en mí, porque con mis actitudes, mi molestia, mis maldiciones, mi forma de ser, mi desánimo, mi amargura, etcétera, hago que la paloma sea espantada. Entonces, mire qué impresionante es esto. La permanencia, grábelo en su corazón, me asciende. La permanencia no me hace descender. Permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, hace llevar frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando yo permanezco en Él, llevo fruto. Pero ¿cuánta gente estará años de años en las iglesias y no tienen un solo fruto? Tienen experiencia, tienen teología, tienen Biblia, pero lo que no tienen es fruto, y ese es otro gran problema. Bueno, vamos a dar un pantallazo un poco más y vamos a apreciar lo que dice la palabra. Entonces, la permanencia me asciende, eso no se vaya a olvidar. La permanencia me asciende, la permanencia no me mantiene, la permanencia no me degrada, la permanencia me asciende. Permanezca, por favor, permanezca en el Señor. Y un día la Biblia dice que terminaremos a la estatura del Señor Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando usted y yo hemos sido personas que han permanecido. Entonces le decía que hay diferentes tipos de personas que se mantienen pero no ascienden. Vamos a ver algunas de esas que a mí me llamaron mucho la atención,
porque yo creo que lo que necesitamos hoy más que nunca es la permanencia para la ascensión. Por eso dice la Biblia en el capítulo que acabamos de leer, nosotros los que permanecemos seremos arrebatados. O sea, habla de ascenso, habla de subir. Permanezca en la palabra, le va a ir bien. La Biblia dice, si escuchas mi voz, seré tu Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo es permanece en la oración, permanece en la espera de la respuesta, pero permanece. Le vuelvo a repetir, tal vez estoy siendo muy redundante con esta frase, pero la permanencia es vital en estos últimos tiempos, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad campea por todo lado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. De muchos. Entonces, hay que permanecer, porque la maldad está campeante, ¿verdad? Mucha gente está recibiendo el espíritu de la bestia sin darse cuenta, y otros quizás están espantando la paloma para no vivir una vida del espíritu. Entonces, hay que permanecer. Mire, aquí en la Biblia encuentro varias citas bíblicas que me hablan de algunos estados de las personas que necesitan avanzar, pero no avanzan por alguna razón. En el libro de los Salmos, el Salmo 31, el verso 12, hay algo que tenemos que aprender todos nosotros, porque creo yo, sinceramente, que lo que Dios ha determinado desde la fundación del mundo, ahí en el Génesis, en el Edén, cuando Adán y Eva vivían en el Edén, era que el hombre vaya siempre en ascenso. Pero desgraciadamente el hombre, por razones de la vida, por el desviarse de su camino, por la desobediencia en la que ha vivido, no ha permanecido en la verdad. La Biblia dice que Satanás no ha permanecido en la verdad cuando habla de mentira, de él habla. Entonces, hay lugares, hay cosas, hay palabras con las que tenemos que permanecer. Y hay otras que tenemos que dejar de permanecer. Hay gente que seguramente permanece, que le digo, permanece en las deudas. Hay gente que permanece tal vez en los problemas, en los pleitos. Y muchos quizás están diciendo, es que yo estoy sufriendo por Cristo, gloria a Dios. No, 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 no. Si usted está sufriendo sin un propósito en la vida, usted está sufriendo porque usted quiere. Pero sufrir por Cristo es otra cosa. Entonces, mire, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos 31, el verso número 12. Dice de la siguiente manera: como un muerto soy olvidado, dice, ¿verdad? El Salmo 31, 12. Así dice la Biblia. Como un muerto soy olvidado, sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto o a un vaso quebrado. Así dice la palabra. Me llama la atención esto, porque como dice, como un muerto soy olvidado, está diciendo que esta gente no permaneció en la vida. Porque miren, en el Apocalipsis la palabra dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, la Biblia dice, crees que eres rico, pero eres pobre. Entonces eres pobre, ciego, desventurado. Entonces, hay gente que no permanece en la vida. ¿Y qué es permanecer en la vida? A veces uno piensa que los lujos, el dinero, es tener vida. No es así. Porque Jesús el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire, Él es la vida. Yo creo que nadie en esta tierra, si no tiene a Jesucristo en su corazón, no le hablo de religiones, si no tiene a Jesucristo en su corazón, no ha conocido la vida. Otra gente ha conocido a Cristo o ha tenido un encuentro con Cristo, pero no ha permanecido con Cristo. O sea que tiene un conocimiento de lo que es la vida, pero no vive. Porque cuando se habla de vida, no se habla de vida natural, se habla de una vida sobrenatural o una vida en el espíritu. La palabra vida muchas veces es la palabra zoe, una vida en el espíritu. Entonces, lo que quiero que entienda mi querido hermano, mi apreciado amigo, es que uno no va a vivir, uno no va a disfrutar realmente si no permanece en Cristo. Con esto no le digo que si usted no va a la iglesia, no permanece en Cristo, porque creo que ya pasamos la etapa
de la congregación, del abrazo, del beso. Hasta luego, nos vemos el próximo domingo, que te vaya muy bien. Tal vez otros digan, oh, ¿cuándo habrá otra vez iglesia? Ya las iglesias han tenido una apertura. Estamos orando y preguntándole a Dios cuándo la vamos a abrir. Porque déjeme decirle algo, mi amado, mucha gente extraña la iglesia, pero mire, son como 6 meses. 6 por 4, 24. Solo se perdió 24 cultos. Y si usted iba por mes, semana por media, solamente se perdió 12 cultos. No se perdió mucho, que digamos, ¿verdad? O sea que muchos no permanecieron en el Señor, no permanecieron en el templo para volver a lo mismo. No, mi querido hermano. Por eso dice la Escritura algo bien importante: como un muerto soy olvidado. Porque ese es el lugar de los que no vivieron la vida del Espíritu, en el olvido. Nadie se acuerda de mí, nadie me llama, nadie me busca. ¿No será que estás viviendo una vida de mortandad? A mí a nadie le importo, nadie me busca, ni en el Facebook me mandan un like. ¿Qué será? Publico esto, nadie... ¿No será que estás viviendo una vida de mortandad? Por eso la Biblia dice, como muerto soy olvidado. O sea que la vida de un muerto es una vida del olvido. No le hablo de esa gente que está en el cementerio, porque muchos de ellos están en mejor vida que nosotros. Le hablo de la gente que está aparentemente viva, pero ha quedado en el mundo del olvido. Se olvidan de ella. Perdón, me olvidé, ¿verdad? Es que perdóname. Usted manda sus papeles. Es que nos olvidamos llamarte, ya contratamos. Entonces, es un riesgo que nosotros corremos, el no permanecer en la vida. Y le vuelvo a repetir, Jesucristo el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Acuérdese, permanezca en la vida y usted será recordado. Permanezca en la muerte y usted será olvidado. Mire, ¿cuánta gente en los cementerios ha quedado olvidada, hermano? Años de años de años y nadie se acuerda de ellos. Hay nichos vacíos, hermano, ni una flor, como el día que lo enterraron, así está el nicho, ya pasaron años, pero nadie se acuerda. Hay gente que está viviendo de la misma manera. Nadie se acuerda de ellos porque no permanecieron en la vida y no permanecieron en el camino, no permanecieron en la verdad y por ende no permanecieron en la vida. No sé cuántos años usted haya ido a la iglesia, no sé cuántos tiempo haya estado en la congregación, no sé cuánto tiempo le haya servido a Dios, pero quizás usted andaba en su camino y no andaba en el camino. Quizás andaba en su verdad y no andaba en la verdad de Dios. Porque la Biblia dice que ante nuestros ojos, dice la Biblia, que hay camino que al hombre le parece derecho. Yo no soy tan malo, yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no tomo, yo no hago esto, no hago aquello, no soy como aquel pecador. Más bien yo voy al domingo a la iglesia, pero Dios solo sabe la vida que tú llevabas. ¿Cuánta gente se ha apartado del camino en esta pandemia? Hermano, la gente lloraba, oraba y clamaba. Pero ya como cuando baja, hermano, la intensidad de la prueba, otra vez volvamos a nuestra vida. Olvidémonos de Dios y bueno, gracias Dios mío porque me has dado vida y no has permitido que pase a mayores, pero la vida continúa. Hermano, hay gente que se apega a Dios por un interés. Deberíamos apegarnos a Dios por un corazón agradecido, por una gratitud a Dios. No porque me ha librado de la pandemia, no, porque me ha librado el alma del infierno. Por eso deberíamos vivir en el camino que es estrecho. Por eso dijo el Señor Jesús, para que yo permanezca en la vida, debo permanecer en el camino primero, en el camino del Señor, en el camino del Evangelio. Tengo que permanecer. Número 2, tengo que permanecer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Hoy día salen tantas teorías, hermano, que dicen que no es de Dios, que sí es de Dios, esto pasa. Algunas, estuve leyendo por ahí unos comentarios como que las fábulas de la Biblia. No, mi amado hermano, la palabra de Dios no solamente es un libro. La palabra de Dios tiene un espíritu, tiene autoridad la palabra de Dios. Y si yo creo en esa palabra, yo creo en esa autoridad, yo creo en ese espíritu, pues definitivamente estoy en el camino, la verdad y lo que me espera es la vida. Por eso dice la palabra, como un muerto soy olvidado. La gente que no ha permanecido en el camino, no ha permanecido en la verdad, no puede permanecer en la vida, definitivamente. El camino tiene, ¿cómo se llaman? Tienen anuncios, ¿verdad? El camino tiene letreros, el camino tiene advertencias. Y más todavía, el camino del Evangelio, dice la palabra, que es estrecho.
Entonces a nosotros nos ha tocado caminar con mucho cuidado, con mucha atención, porque no podemos caminar indiscriminadamente. Yo no puedo caminar a lo que yo quiera. No puedo correr con los ojos cerrados. Si usted alguna vez ha conducido bastante o una distancia considerable, horas o tal vez días, usted sabe que el cansancio es tremendo. El conducir muchas horas es agotador. ¿Cuántas veces la gente ha perdido la vida por un descuido en el camino? Ahí conduciendo y solamente un parpadeo y ya no se acuerda más y no despertó jamás por un descuido. O sea que en esta época lo que menos tenemos que cometer son descuidos en el camino. No cometa descuidos en el camino. No piense ante su propio parecer que lo que está haciendo está bien, porque Proverbios dice eso, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece correcto, pero su final es un final de muerte, así dice la Biblia. Entonces el camino angosto hay que transitarlo sin descuidos. El camino angosto hay que transitarlos poniendo atención, prestando atención a los letreros, a los acontecimientos de qué es lo que está pasando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Dios mío, me tienes que hablar. Yo no puedo vivir como antes, a mi manera, haciendo las cosas como yo quiero, viajando, yendo, volviendo. Hermano, si Dios no nos da la luz verde, mejor es no movernos. Yo no quiero volver al mismo sistema, hermano, del cual Dios nos ha permitido salir. Un sistema religioso donde todo se hacía en base a una planificación, en base a un deseo de un corazón y se hace esto, se hace aquello, tal vez la actividad muy linda, pero ¿qué dice Dios de todo eso, hermano? Dios nos dio la luz verde. Oh, pastor, yo voy a viajar, yo voy a hacer este negocio. Amén, que Dios te bendiga y te prospere. Pero el Señor Jesús cuenta una parábola y él dice que un hombre construyó sus graneros y dijo, los voy a ampliar y voy a hacer esto, voy a hacer mis negocios. Se lo estoy contextualizando o lo estoy trayendo al tiempo contemporáneo. Voy a comprarme una casa, voy a poner este negocio, voy a plantar una viña, voy a hacer estos negocios, voy a comprar aquello, me va a ir muy bien, tengo el dinero. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Necio. Necio es aquel que hace planes dejando a Dios de lado. Eso es ser necio. Y no me refiero a que usted se levante temprano, ore y encomiende al Señor su camino y se vaya. Eso es una cosa. Necio es aquel que no hace planes con Dios. Yo quisiera que usted guarde esa palabra en su corazón. Necio es aquel que va sin una autorización de Dios, sin una luz verde de Dios. Usted puede decir, yo estoy orando, pastor, mire, me ha salido todo y gracias a Dios me han regalado el pasaje, me han bendecido. Esto es de Dios, yo voy. Pero escúcheme, mi amado hermano, una cosa es la voluntad del Señor y otra cosa es que usted pueda ejecutar su libre albedrío como un cheque en blanco que usted lo endosa a la cantidad que quiere. Por eso, no podemos nosotros ser como este salmo, aquí dice, como un muerto soy olvidado. Usted no puede caminar en el camino que usted quiere. Usted no, ya estamos, hermano, buen tamaño, de buena estatura. Creo que hemos leído la palabra, hemos estudiado, creo que hemos aprendido algo y no podemos perdernos. No podemos perdernos en el camino. Hermano, como esa canción, ¿verdad? Los caminos de la vida no son como los que yo pensaba, no son como los que yo creía. Pero hermano, hasta un cantante mundano se puede dar cuenta de que el camino no había sido como nosotros pensábamos. Es un camino escabroso, es un camino delgado. La Biblia dice es el camino estrecho. Pero debes permanecer en el camino. Ese es el consejo. Ya lo demás tú lo vas a decidir. Pero la Biblia dice que yo tengo que permanecer en el camino. ¿Para qué? Para que ese camino me lleve a la verdad. Y esa verdad me lleve a la vida. Por eso dice aquí, como un muerto soy olvidado. Sin ser recordado, soy semejante a un vaso quebrado. Ese es el resultado, quebrado, quebradura. Mi amado hermano, le vuelvo a repetir, porque siento en mi corazón decirle, no haga planes fuera de Dios. Creo que lo más necio que nosotros podamos hacer ahora, después de que Dios nos haya librado de tantas batallas, nos haya librado de la misma muerte, yo creo que lo más necio es hacer nuestra vida como la hacíamos antes. Decidir cosas como las decidíamos antes. Es como que yo diga, voy a poner un restaurante, digamos, ¿verdad? Se me viene a la cabeza.
Voy a poner un restaurante en el nombre de Jesús, voy a orar para que Dios me bendiga, lo traigo de paso al pastor para que sea el compadre de la oración. Aquí ungimos todo esto, oramos, clamamos, bendecimos y vamos para adelante, nos va a ir bien. Pero ¿qué dijo Dios del asunto? ¿Qué dijo Dios del asunto, hermano? ¿Qué te dijo Dios hasta aquí para que lo hagas? Porque antes de, así lo voy a decir, ¿verdad? No Antiguo Testamento, antes de la pandemia, creo que muchos hicimos lo que pensábamos que estaba bien. Dijimos, hicimos, viajamos, compramos, negociamos y con el título de Dios me está bendiciendo. Pero realmente, ¿cuántas veces escuchaste que Dios te dijo, hazlo, mi amor, hazlo, hijo querido, hazlo, mi pequeñita? Muy pocas veces, creo yo. Porque el Señor le dice algo importantísimo a Josué. Acuérdese, en el capítulo 1 le dice Dios a Josué, Josué, medita en la palabra. Esa palabra meditar es estúdiala. Esa palabra meditar es rebusca, investiga. Todo el tiempo ve pensando en la palabra, escudriña la palabra en tu mente. Cuando dice medita en la palabra, no está diciendo, ¿verdad? No, dice medita en la palabra. Día y noche medita en la. Mire, no le dijo en la mañanita antes de irte a trabajar, muchacho. No. No le dijo a Josué, Josué, quiero que medites en la palabra a la hora de almuerzo. O te hagas una reunión familiar por la nochecita y ahí compartas la palabra. Que dicho sea de paso, está muy bien si usted lo hace. Está muy bien, perfecto, hermano. Pero para que usted sea encomendado a grandes bendiciones, usted tiene que estar preparado en grandes condiciones. Mira lo que le dice. Josué, medita en la palabra, estudia la palabra, piensa, analiza, estúdiala, ve a escudriñarla, ve a inquirir en la palabra, ve a rebuscar en la palabra. Y le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión dice, entonces harás prosperar tus empresas. Hermano del alma, usted fíjese cómo los judíos alrededor del mundo, no existe un judío pobre, hermano amado, no existe. Gente que donde llega empieza a caerle la bendición. Porque ellos escudriñan la palabra, meditan la palabra, tienen promesa de Dios, viven la palabra, son apegados a la palabra, respetan la palabra. Y nosotros que vivimos con el Espíritu Santo, no así ellos. Que nosotros hemos tenido el privilegio de que la paloma se pose. Hermano, Dios mismo venga a posarse sobre nosotros. No tenemos el éxito, no tenemos la prosperidad, no tenemos la bendición que otros se han alcanzado. Entonces, ¿cuál es el problema? Es en que nosotros definitivamente no meditamos en la palabra, no tenemos el cuidado de andar por el camino, la senda antigua, la senda estrecha. Nos hemos dedicado a todo, nos hemos dedicado a negociar, nos hemos dedicado a traficar, a comprar, a vender, a hacer negocios, nos hemos dedicado a todo eso, pero no nos hemos dedicado a hacer lo que la palabra del Señor mandaba que hagamos. Bueno, avancemos un poquitito porque creo que aquí tenemos mucha tela que cortar, ¿verdad? Y recién estamos comenzando. Entonces, como muerto soy olvidado. No se vaya a olvidar como este muerto que se olvidaron de él, ¿verdad? Como muerto soy olvidado, el Salmo. Y eso hace referencia, le vuelvo a repetir, aquí hay gente que no permanece en la vida. Hermano, eso es triste, eso es doloroso. No permanecer en la vida. Entonces, ¿en qué permanece? No me digas que permaneces en la media. ¿Usted permanece en la vida o permanece en la muerte? Usted no puede decir estoy entre gallos y medianoche. Usted está en la mañana o está en el día o está en la noche. En la madrugada, pero eso cambia rápido, hermano. No me diga estoy en el sol o estoy en las tinieblas. No me diga estoy en la luz. No. O está aquí o está allá. No hay más. O está en la vida o está en la muerte. Pero ya sabe usted, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay gente que se engaña en el camino que lleva. No permanece en el camino. No permanece en la verdad. Se engañó, se mintió. Todo bien, todo ok, pero de repente se cae todo. Y por ende, el resultado no es la vida, es la muerte. Mire, todo está en sus manos ahora. Después de escuchar este mensaje, sería bueno que usted vaya a analizar
primero usted no vaya a juzgar y a criticar a los de su casa. No vaya a señalarlos a ninguno de ellos. No les diga, ese mensaje es para ti, Dios te está hablando, me has respondido. No, al primero que le hables a él, a este servidor, hermano. A este servidor le habla primero la palabra. Entonces, es importante, mi querido hermano, que usted revise el camino por donde ha estado caminando. No me diga, hermano, que la palabra solamente es para que la estudien los pastores o los ancianos, o lo estudien los obreros, lo estudien los líderes. No, la palabra la estudia todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha recibido la paloma y que ha permanecido la paloma, porque el Espíritu de Dios nos lleva justamente a buscar, a tener esa intensidad de búsqueda de la palabra, de un conocimiento mayor, mayúsculo de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a todas estas cosas. Entonces, mire, mi amado, Josué no tenía títulos, acuérdese. Josué no tenía ningún título. Josué era el siervo, era el empleado, nuestro buen Aymara, el yocaya de Moisés. Josué no tenía el título de el sumo sacerdote o el hijo del sumo sacerdote Aarón. No tenía el título de los ancianos que tuvieron el espíritu de Moisés, la sabiduría. No, mi querido, no tuvo nada de aquello. Josué, ayudante de Moisés, el ayudante, ese hombre terminó la carrera de su maestro, del Señor a quien servía, porque permaneció con él. No cortó la sucesión, permaneció. Lo subió al monte, a media montaña. Tú te me quedas acá, sí, Señor. Permaneció en la obediencia. Josué, vamos, y sí, Señor, permaneció en la paciencia. Josué, yo quiero que vayas a la batalla. Yo desde aquí te miro y levanto las manos. Josué, querido, ve pelea. Sí, Señor, permaneció en la batalla. Hermano, mira, Josué, yo ya me voy a morir, así que sí, Señor, permaneció con Moisés hasta el último momento de su vida. Cuando Dios mira y sabe, hermano, qué es lo que Dios exalta de este muchacho llamado Josué. Bueno, que no era muchacho, pero ya, hermano, el ayudante de Moisés, del siervo, del hombre mayor, Moisés, la permanencia. Le dice en capítulo 1, mira, Josué, mi siervo Moisés se ha muerto. En pocas palabras, tú que eras una persona que permaneciste con él, supiste lo que hacía, cómo caminaba, qué es lo que hacía. Tú mejor que ninguno de ellos, ni los sumos sacerdotes, ni los hijos del sacerdote Aarón, ni siquiera los ancianos, ni los jefes de las tribus. No, ninguno de ellos sabe lo que él hacía como tú. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre permanecía con él. Permanecía en las buenas, permanecía en las malas. Ahí estaba Josué, al pie del cañón. Y dice, mira, Josué, esa es la recompensa. Se lo estoy traduciendo para que me entienda un poquito mejor. No me diga usted, pastor, qué Biblia lee, que no le comprendo. Mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú y posee la tierra prometida. Qué privilegio, qué galardón. Tal vez la gente le decía a Josué, oye, Josué, mira, tú sirves de empleado de Moisés. Oye, Josué, ¿cuál es la recompensa? Ni siquiera Moisés te ha nombrado anciano. Oye, Josué, ni siquiera Moisés te ha dicho que seas el sacerdote. Oye, Josué, mira, hermano, porque hay camino que al hombre le parece derecho. Porque la gente que camina por el camino ancho, lo que quiere es autoridad, lo que quiere es poder, lo que quiere es un título, lo que quiere es una manifestación del Espíritu, que haya poder. Eso excita, ¿verdad? El poder y las sanidades, eso motiva a la gente, eso excita el Espíritu a la gente. Pero lo que conquista a Dios es que se viva la palabra, que se permanezca en la palabra, que se permanezca en el camino y que se camine como Dios manda que caminemos. Josué seguramente pasó muchas vicisitudes en la vida, lo mismo que José. José en la cárcel, avergonzado, permaneció fiel en la casa de su padre Jacob, permaneció fiel en la casa de Potifar, permaneció fiel en las finanzas con Potifar, permaneció fiel en la casa con la mujer de Potifar, permaneció fiel, lo mandaron a la cárcel, pero estaba fiel a la palabra. En la cárcel terminó siendo el ayudante del carcelero, permaneció fiel al ayudante del carcelero. Quizás era un delincuente, un asesino, solo Dios sabe, pero permaneció fiel a la autoridad. Y cuando viene el día, ay, hermano, mire, hay muchas oraciones que serán respondidas en un abrir y cerrar de ojos.
porque ahí tenemos oraciones inconclusas. Así también vendrán las respuestas de parte de Dios. Así también vendrán, no te digo las recompensas, que no las merecemos, pero yo creo que así vendrá la bendición de nuestro Dios. De la manera que menos esperamos, el momento que menos nos imaginamos. ¿Sabe por qué? Porque permanecimos. Porque usted en su casa permaneció alabando a Dios, porque usted en su casa permaneció leyendo la palabra de Dios, porque usted en su casa santificándose y consagrándose delante del Señor. Entonces a Josué lo bendijo Dios. Le dije, la permanencia nos asciende, la permanencia no nos mantiene ni nos degrada, la permanencia nos asciende. Y la Biblia dice que a Josué Dios, hermano, qué belleza, dice que Dios le dice, mi siervo Moisés. Nadie le dijo, no hubo una votación en el pueblo de Israel. No dijeron, ahora este Moisés se nos ha muerto, hagamos otro becerro. No, hermano, ya creo que se dieron cuenta, porque esa era ya otra generación. Dijeron, Moisés se ha muerto, ahora levantemos. ¿Quién vota por Josué? ¿Quién vota por Caleb? Nadie dijo eso, hermano. Dios, el bendito eterno Dios, dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, y como tú has permanecido, se lo estoy traduciendo, como tú has permanecido, ¿quién mejor que tú conoce todas las cosas? Levántate, cruza el Jordán, y tú tomarás la tierra que se la prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero aquí te voy a apretar las clavijas, te voy a hacer mantenimiento porque estuviste 40 años en el desierto, ¿verdad, muchachos? Sí, Señor, 40 años, hermano, ahí en toda la sequedad y la vida dura. ¿Sabes, Josué? Ahora la vas a conquistar en otros 40 años. Por eso aquí hacemos una pausa. Comienza el segundo tiempo para ti. Como ya has permanecido, te conozco, te voy a hacer unas refacciones por aquí, te voy a dar esto y te voy a dar un consejo, Josué. ¿Quieres que te salga bien? ¿Quieres poseer la tierra prometida? Permanece en mi palabra. Permanece en mi palabra. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu camino. Permanece en la palabra. Mira, querido amigo, permanece en la palabra. Hermano amado, yo solamente te puedo iluminar un poco con la palabra de esta noche, pero tienes que permanecer en las Escrituras. Tienes que permanecer en la palabra. Tienes que permanecer en el camino angosto. Ese es el que lleva a la salvación. No te metas a hacer cosas conforme a tu corazón. No te metas a hacer negocios, viajes, etcétera, etcétera, sin que Dios te dé la luz verde. Quizá te vaya bien, quizá prosperes, quizás tu viaje sea un éxito. Pero ¿qué dijo Dios de todo aquello? ¿Qué dijo Dios? Mire, David alcanzó una gloria impresionante. David lo tenía casi todo, hermano. David estaba disfrutando de todo. Y Dios le dice un día, te hubiera dado más. Oh, hermano del alma. Eso sí que eso es frustrante para uno, ¿verdad? Y Dios es experto en desinflar a la gente, al orgullo de la gente. Hermano David, yo creo que se sentó así como Nabucodonosor y dijo, este reino es mi reino, esto yo lo he construido, así dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Esta es mi gloria, para mi gloria, este reino es así de poderoso, entonces para mí, y en ese instante viene el Señor y lo vuelve una bestia. David estaba también, hermano, gozando, este es el palacio, le voy a construir casa al Señor, allá está el dinero, lo tengo guardadito, tengo cosas para construir el templo porque el Señor no puede. Hermano, el hombre estaba de buenas intenciones, pero ahí Dios le aparece y le dice, te hubiera dado más. Lo que tienes, David, no es nada, yo te hubiera dado más, hermano. Yo creo que alguien Dios le está hablando esta noche y le está diciendo, te hubiera dado más. Lo que tienes no es nada, te hubiera dado más. Ah, no, pastor, perdóneme, pero yo tengo una casa de 8 pisos, es grandota, cada piso está, y mire, tengo mi auto, mi esposa tiene su carro, tenemos esto, tenemos plata en el banco, nos vamos de vacaciones a otros países. Y Dios le dice, te hubiera dado más. Mire, gracias a Dios pasamos esto, te hubiera dado más. Si hubieses permanecido en el camino, en la verdad, en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la ofrenda, en el diezmo, en la vida, si hubieses permanecido, te hubiera dado más. Mire qué tremendo es esto.
te hubiera dado más. Entonces, hermano amado, yo le animo con todo mi corazón a que podamos pensar, a que podamos valorar, a que podamos ver de qué manera, hermano, nosotros no hemos caminado en la perseverancia. Hay algo que tenemos que saber todos nosotros. El que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar es a pesar de. A pesar de que no lo hayamos llamado, no lo haya visitado, a pesar de que se haya enfermado, a pesar de que haya perdido el trabajo, a pesar de que haya perdido a alguien, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar de eso es permanencia. Y yo le digo de parte del Señor con todo mi corazón, el que persevera hasta el final será salvo. Y dice, hermano amado, aquí ya para ir concluyendo, porque tenemos el tiempo, dice, como un muerto soy olvidado. Sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. Entonces, hermano, hay gente que ha sido quebrada. El olvido te quiebra definitivamente. Cuando la gente entra en el olvido, queda quebrada, no queda íntegro, hermano, queda quebrada con pedazos faltantes. Eso es doloroso, mi amado hermano, porque muy pocas personas deciden entregarse a Dios, dejarlo todo y ser compuestas, como dice, como vaso roto, como vasija quebrada, dice, ¿verdad? Como un vaso quebrado, dice en esta versión, como un vaso quebrado. Y si usted se siente así como una persona quebrada, como una persona que quebró su alma, sus emociones, como una persona que quebró su negocio, se quebró la salud, tengo buenas noticias. Ahí está el alfarero divino, el que puede volverte a tomar, volverte a amasar, volverte a formar, volverte a poner al horno de la fundición, volverte a sacar, volverte a adornar y ponerte en la vitrina de la exhibición del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es Dios, pero lo que nosotros necesitamos es confesar que hay una urgencia, una necesidad de Dios, que fuimos quebrados. Nos quebró la vida, nos quebró la economía, nos quebró la salud, alguien nos quebró el alma, pero no se olvide que está el alfarero divino, que quiere amasarlo, que quiere tomar su vida, que quiere ponerla otra vez, hermano, en las manos del alfarero, que quiere amasarlo, que quiere formarle, darle una forma, pero esta vez distinta. Eso es lo que sucede cuando yo reconozco que he sido un vaso quebrado, que yo reconozco que he sido un vaso afligido, un vaso adolorido y necesito volver al camino de Dios. Esta noche yo lo bendigo con todo mi corazón y que la misericordia de Dios lo alcance. Que el Espíritu de Dios pueda no solamente visitarlo, sino que pueda permanecer en usted. Levanto el nombre del Señor para bendecirlo, para que le alcance la misericordia de Dios, para que el bendito Espíritu Santo pueda definitivamente llenar su alma, su corazón y su espíritu, y usted pueda entender que apartados del Señor nada podamos hacer. Que Dios lo bendiga mucho, permanezca en la palabra, permanezca en la fe, permanezca en el amor y de seguro el Padre estará con usted. Le envío un abrazo muy grande de parte mía, mi familia, mi esposa. Que el Señor lo guarde, lo bendiga, que tenga una semana de bendición. No se olvide permanecer en sus estatutos para que todo lo que haga le vaya bien. Que Dios lo bendiga mucho, le mando un abrazo. Con nosotros será hasta el día jueves. La paz del Señor esté con todos ustedes, los guarde, los libre y el Señor los bendiga. Bendiciones.